Buenas tardes, mi nombre es Isabel Grande. Bienvenidos a Casa del Lector. Bienvenidas Patricia, Rosa, Lara, Paula. Estábamos comentando hace un momento que nos parecía increíble estar hoy aquí, porque realmente este es un día, una tarde muy especial para todos los que de alguna u otra manera formamos parte del Festival Capítulo 1. A día de hoy llevamos más de 2 años trabajando en el programa de este festival, que, bueno, como muchos sabréis, se tuvo que cancelar en marzo del año pasado, justo, pues nada, unos días antes de comenzar, lo que nos dejó un sabor, la verdad, muy amargo. Pero era tanta la ilusión y tanto el trabajo hecho que, bueno, se decidió seguir adelante y por fin poder celebrar el festival. Que hoy, pues bueno, esta es la primera conversación presencial previa al festival, que tendrá continuidad en el mes de mayo con Irene Vallejo. Lo más seguro que tengamos otra en julio. Y luego ya, por supuesto, del 14 al 17 de octubre dentro del marco del festival. Quería dar las gracias a Rosa Ferré, directora de Matadero, por haber contado con Casa del Lector desde el germen del proyecto. La verdad que no se me ocurre algo que encaje mejor con el espíritu de Casa del Lector y de Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, porque nosotros somos una fundación que nos dedicamos al fomento del lector y la lectura, y ellos están siempre en el epicentro de todos nuestros proyectos. Y hoy vosotros, los lectores, sois los protagonistas. De verdad, Rosa, muchas gracias. Estamos encantados de ir de la mano de Matadero en este proyecto. Y nada, sin más te doy la palabra para que nos cuentes un poco más sobre la charla de hoy y sobre el festival. Pues muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, ilusión compartida por lo presencial. Como decía Isabel, el festival que se tenía que celebrar en marzo del año pasado y que contábamos con Margaret Atwood, Olga Tokarczuk, teníamos ya las grandes escritoras, porque ¿no? Al final siempre nos sale un festival muy femenino, a punto de llegar y tuvimos que cancelarlo, pero bueno, tuvimos que retrasarlo y lo retrasamos para este mes de octubre. Y mientras, de camino, decidimos iniciar una programación continua, que también le llamamos Capítulo 1, desde Matadero y desde Casa del Lector, porque en esta programación pues, contamos con el apoyo de muchas editoriales, contamos con el apoyo de los institutos de cultura, de instituciones que promueven la lectura, la traducción, las residencias de escritores, etcétera. Es un proyecto ambicioso, pero contamos con un socio capital que es Casa del Lector, ¿no? Casa del Lector fue una de las primeras naves que inauguraron Matadero y de alguna manera tú cuando hablas de literatura todo es una referencia, ¿no? Y nosotros pensábamos, o por lo menos yo desde mi dirección, que hablar de que Matadero es un espacio interdisciplinar no tiene sentido sin hablar de contar historias y de hablar del libro, ¿no? Yo, por defecto, vengo de la literatura comparada y he sido siempre, pues, he estado involucrada en muchos festivales y fue como una de mis primeras líneas de trabajo, ¿no? Traer, juntamente con lo que ya se hacía aquí, pues, a la mejor literatura actual a Matadero, y eso es un poco lo que estamos intentando hacer, ¿no? Desde el online lo hemos hecho en los peores meses, cuando todavía los autores no se podían mover. Hemos tenido una charla con la premio Príncipe de Asturias y enorme poeta Anne Carson. Tuvimos una conversación con el escritor de ciencia ficción Ted Chiang, que fue interesantísima. Invitamos a Kalafe Palanga, que es un escritor angoleño y músico, y bueno, aquí estamos, ¿no? Un poco el espíritu del festival es ser un festival muy mestizo, que responda mucho a lo que es Matadero, en la que la literatura y otras disciplinas se contaminen. Como sabéis, en Matadero hay cine, hay artes vivas, hay un montón de disciplinas
cultura digital, estamos con muchísima, hablamos de ciencia y arte, estamos en ese trabajo que ahora se llama antidisciplinar, ¿no? Y eso es lo que queremos que sea este festival, antidisciplinado, que comisariamos Patricia Escalona y yo. Patricia es editora, autora y sobre todo una lectora maravillosa. Una gran lectora y una persona que reivindica siempre a las escritoras y a las escritoras jóvenes. Es un festival en el que vamos a intentar trabajar lo intergeneracional y traer al encuentro de los autores con sus lectores, ya sean figuras muy reconocidas y muy grandes de la literatura como los jóvenes talentos. Nada, recordaros que, para que os lo agendéis, que el 22 de junio viene Irene Vallejo al festival, bueno, a esta programación continua del festival, que en una conversación con la periodista y autora Inés Martín Rodrigo, y que os agendéis la fecha del festival que por fin celebramos, que es del 14 al 17. Pero bueno, regresamos ya a esta tarde de primavera y os dejamos con Patricia, que os presenta a las autoras de hoy, a Paula y a Lara Moreno, a las que les agradecemos enormemente que se hayan unido a esta iniciativa y que estén aquí ya en presencia. Y agradecemos también a la editorial Anagrama, que ha colaborado enormemente, es uno de nuestros socios. Muchas editoriales colaboran con nosotros, Anagrama desde el principio también, y bueno, ha hecho posible también esta conversación de hoy, y les damos las gracias. Y a ti, Patricia. Yo voy a intentar ser breve, no voy a decir nada más que gracias Isabel y gracias Rosa por contar conmigo las dos en este proyecto que se está alargando en el tiempo, o sea que nos tiene que salir muy bien. Cuando en octubre nos veamos os va a salir perfecto. Por muchas razones diversas, es un placer enorme para mí que el primer acto presencial que estamos haciendo de capítulo 1 sea con Paula Bonet. Os voy a leer un poquito de las biografías tanto de Paula como de Lara Moreno para que las situéis y luego les daré paso, sin más. Paula nació en Vila-real en 1980, es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Valencia. Como sabéis, tiene una carrera artística paralela muy importante. Completó su formación en Santiago de Chile, en Nueva York y en Urbino. Ella, como decía, su trabajo se centra en la pintura, el grabado y la escritura. Ha hecho exposiciones por todo el mundo, en Bruselas, en Berlín, en Santiago de Chile, en Madrid, Oporto, muchos sitios. Y además es autora. Esta es su primera, la que viene a presentar hoy, La Anguila, es su primera novela, pero anteriormente ha publicado otros libros, como ¿Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End?, 813, La sed, Roedores y Cuerpo de embarazada sin embrión, en el que ya empezaba a vislumbrarse su talento como escritora también. Recibió la medalla del Mérito Cultural de la Generalitat Valenciana. Y os voy a dejar con una frase de Marta Sanz, que es uno de sus referentes, ya os contarán Lara y ella por qué después, que dice: Paula Bonet, sin compasión y sin autocomplacencia, escribe una novela de formación con final feliz. El mundo se empieza a transformar y una mujer se autorretrata con la carne de la escritura, los ácidos y el óleo. Lara Moreno, que nos ha hecho el grandísimo favor y el honor de estar aquí con nosotras también, hablando con Paula, nació en Sevilla y creció en Huelva y vive actualmente en Madrid. Además de sus cuentos recogidos en numerosas antologías, ha publicado libros de relatos como Casi todas las tijeras y 4 veces fuego, así como poemarios, como el titulado La herida costumbre, Después de la apnea, Tuve una jaula, que junto con sus poemas inéditos conforman el volumen Tempestad en víspera de viernes. En 2013 recibió el premio Cosecha Eñe por su relato Toda una vida y Lumen, su editorial, publicó su primera novela, Por si se va la luz. FNAC la incluyó entonces entre los autores revelación del año. Le siguió Piel de lobo,
finalista del Premio de la Crítica, y en 2020 Destino publicó su ensayo Crónica Deshabitar, un recorrido por las habitaciones de la crisis inmobiliaria. Con ellas os vamos a dejar ahora para que disfrutéis de esta charla. Al final abriremos un pequeño turno de preguntas, o sea que si queréis ir pensando lo que queréis plantearles. Y por último os quiero decir que Paula, haciendo honor al título del festival, capítulo 1, como todos los autores que van a pasar por él, va a leer las primeras líneas, un primer fragmento de su obra La Anguila. Y sin más, yo creo que ya está. Gracias. Puedo sentar aquí, ¿no? Nos acercamos un poco, ¿no? Buenas tardes. Hola. ¿Tenemos bien puestos los micros, no? ¿Sí? Sí. No se nos han caído. La línea curva y los 2 puntos aprendidos son en realidad una estructura de planos suaves y sombra proyectada que se funde con otras formas y aunque se analicen con detenimiento, no puede precisarse dónde acaban unas y empiezan las demás. Una nariz no es la nariz en la que se piensa al escuchar la palabra que la nombra. Pintando aprendí a mirar. Entendí que la realidad es mucho más compleja de lo que parece. La pintura me ayudó a resolver lo que no se puede decir con palabras y es en la mancha donde consigo entender algo. Observo en ella la urgencia, la duda, la calma o la furia de aquel o aquella que la ha trazado. Analizo si hay control en la técnica o si aquello es cosa de una mano torpe que todavía ensaya el gesto. Advierto si quien mancha es complaciente consigo mismo y con el mercado o si es un suicida. Tiemblo con la belleza de un arrastrado o de una veladura magnífica. Me olvido de que estoy viva, siento el placer que se siente al introducir el cuerpo frío en una bañera de agua templada. O el que llega sigiloso cuando el otro coloca las manos sobre tus nalgas y las acaricia y las aprieta con deseo. El vapor del agua y la carne tibia. El aceite de la pintura y el fluido que empieza a deslizarse por la cara interior del muslo. El trago de vino y la inhalación del aceite de lino purificado. La tela tensada y la sábana con mancha. Un aplauso, ¿no? Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Regular, ¿no? Un poquito mejor. Pues ya estamos aquí, Paula. Yo he decidido ir leyendo el libro de Paula también esta tarde. No lo puedo leer entero porque no nos daría tiempo, pero quiero hacer un viaje con vosotras y vosotros y con ella para que nos vaya desgranando pues muchas de las manchas, ¿no?, que aparecen en este libro, que es esencialmente una forma de mirar, ¿no?, de cómo nos miramos con el paso del tiempo, de cómo mirábamos antes y sobre todo de cómo nos miraban. Y ha empezado por el primer capítulo. Yo también he empezado por el primer capítulo, súper ordenada. Y yo iba a leer también, voy a leer solamente 4 frases que ella ya ha leído. Y porque quiero que
que nos hables en esta primera pregunta que te hago, precisamente de esto que dice aquí, que creo que efectivamente es la esencia de toda la novela, ¿no? Lo voy a repetir porque es muy importante. Pintando aprendí a mirar, entendí que la realidad es mucho más compleja de lo que parece. La pintura me ayudó a resolver lo que no se puede decir con palabras y es en la mancha donde consigo entender algo. Y me gustaría que nos hablases de esa mancha. O sea, el significado que tiene la pintura en tu vida es evidente, no te voy a preguntar sobre eso. El significado que tiene la pintura dentro del libro es un grandísimo hallazgo, muy hermoso, que es mejor disfrutarlo casi que nosotras os lo contemos, pero creo que esta mancha es la esencia un poco de todo. Así que si quieres hablarnos de esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo con que es un libro sobre la mirada y que es un libro que desborda pintura. La anguila realmente son dos anguilas. Es un mismo proyecto que se aborda desde dos lugares diferentes. Por un lado hay una exposición de pintura y por otro lado hay una novela. Yo tenía la necesidad ya desde hace tiempo de volver a la pintura. La pintura es un arte complejo, es un arte físico, es un arte que implica tener un espacio en condiciones, un tiempo dilatado. Y llega un momento en la vida en el que es muy difícil tener acceso a ese privilegio. Con lo que durante mucho tiempo tuve que aparcar la pintura y tuve que pintar mirando. Quería volver a pintar y quería separar imagen de palabra. Mis libros, hasta el momento, contenían imagen y palabra dialogando. Yo creo que el más evidente es La Set, que es un libro que anticipa a la anguila. Es un libro que habla sobre derrumbamientos, ¿no? Sobre el entender que esa igualdad que se nos había prometido desde niñas no era tal. Y en mi anterior trabajo yo creo que se ve esa necesidad de separar imagen de palabra. Roedores, cuerpo, embarazadas sin embrión son dos libros que van juntos en una faja, pero que ya se separan. Aquí tenía que ser mucho más evidente y como autora yo tenía muy claro que cualquier persona que se acercara a la novela no tenía por qué saber que había una exposición y que cualquier persona que entrara en la sala no tenía por qué saber que existía una novela. Pero como autora yo iba a aprovecharme de eso, ¿no? Porque iba a explicar lo mismo desde diferentes lugares y estaba segura de que habría algo en la pintura que me resolvería la parte literaria y algo en la literatura que me resolvería la parte pictórica. Tenía muy claro también que la anguila novela no tenía que tener ninguna imagen, no había de contener pinturas ni dibujos, por lo menos de mi autoría, pero que cuando acabaras de leerla sintieras que tenías las manos manchadas de pintura, ¿no? Que, como he dicho hace un momento, la pintura se saliera del libro. Estoy dando un rodeo para llegar a un lugar muy sencillo. Tanto la anguila pintada como la anguila escrita es mirada. Y muchas veces hay muchos hechos que no pueden explicarse con palabras y que las personas que tenemos la facilidad o la suerte de trabajar con imágenes sí que las podemos resolver. También, en mi caso, creo que es debido a esa constante búsqueda pictórica, a ese constante no querer repetir un patrón que sé que me funciona, a ese querer colocarme todo el tiempo en lugares incómodos y a entender que todo ese proceso me lleva a un lugar que para mí es muy interesante como pintora, porque cada vez me aleja más de la figuración, me aleja más de un proceso pictórico que resuelve una imagen previa y me acerca más al placer y a la revelación de entender que la pintura es un proceso y que la imagen resultante no es lo que más importa. Con lo que la mancha es esa imagen resultante que yo no puedo anticipar. La creación, ¿no? La creación. La creación. Pura.
2. Era la abuela la que estaba a punto de morir, la que dejaba tirado su cuerpo en el mundo de cualquier manera, la que no iba a volver al pueblo que enfermaba al unísono entre fachadas de cal y olor a algarrobos, pero era en el abuelo y en su muerte en quien yo soñaba. Después de terminar el libro, que en la primera parte del libro dialogan, ¿no? Tu abuelo y tu abuela, el abuelo y la abuela, me preguntaba si realmente esta era la mancha más importante del libro, esta afirmación que haces aquí, este pero, ¿no? de la abuela que se muere mientras la niña sueña con la muerte del abuelo, ¿no? Y bueno, creo que nada, me gustaría que nos hablases de qué papel realmente juegan el abuelo y la abuela en este libro, el diálogo de los dos y este pero que nos cuentas aquí. La anguila empieza a escribirla en el momento en el que fallece mi abuelo. Y siento que va a ser un libro feminista con un formato de carta a un hombre. La anguila nace como esa carne caliente y palpitante que quieres atrapar y se escurre. Y me parece interesante el hecho de que el personaje más importante desde el inicio del proceso creativo sea un hombre que fallece, un hombre que es pintura. Empieza el libro con un primer capítulo en el que él me da un bote de pintura blanca que yo arrojo por una terraza. Y ese es mi primer recuerdo de él. Y el último recuerdo es su piel casi muerta, ¿no? Que es una superficie bellísima, es una pintura, es la pintura más hermosa que he visto jamás, ¿no? Me parece interesante que un libro que empieza siendo una carta a un señor y que está escrito en clave feminista, como acabo de decir, y por este motivo suceden cosas como, por ejemplo, que muy al principio de la novela yo haga una enumeración de mujeres que mueren, ¿no? En el momento en el que están muertas entienden quiénes son, ¿no? Es un homenaje evidente a la chilena María Luisa Bombal. La abuela Juanita, que es la que acaba ocupando un espacio muy grande en la narración, iba a ser una de esas mujeres muertas de esa primera parte, ¿no? Iba a ser una más de esa lista. Y aquí vuelve otra vez la magia, ¿no? Del proceso creativo, como un personaje que iba a estar muerto cada vez habla más y habla mejor, ¿no? Y un personaje que además es muy voluminoso, una señora obesa, cada vez ocupa más espacio físico también, ¿no? Yo creo que esa es la mancha, ¿no? Y yo creo que ese amor que genera la anguila, ¿no? Ese amor inicial hacia un hombre que al final se acaba depositando en una mujer, es el origen del libro y acaba contaminando a todo el libro, porque no solo se trata con amor a estos personajes. Como autora he querido tratar con amor a todos los personajes que aparecen en el libro. No solamente ocupa un espacio cada vez más grande, sino cada vez más importante, ¿no? Porque al principio, o sea, la veneración por el abuelo hace que de forma inevitable la abuela quede en un segundo plano y no sé si lo has pensado así, ¿no? Pero el diálogo, incluso la elección quizá de los fragmentos de las cartas o cómo se iba viendo cada vez un relato diferente, ¿no? Entre esas dos personas y seguramente, no sé si parece, ¿no? Que hay una mirada muy diferente a la abuela al final del libro que quizá en la infancia, ¿no? A pesar de que siempre se la mire con amor, ¿no? Porque también el personaje de la abuela me permite hacer algo que tenía que resolver de alguna manera y lo resuelvo a través de ella y de sus recetas, porque la pintura está muy vinculada con la cocina también, ¿no? Y está vinculada con la cocina, pero desde un lugar como muy inalcanzable, ¿no? O como muy virtuoso, como muy, vinculado con el arte. Entonces, como todo el tiempo en la novela, y esto se ve claramente en el personaje de Roser Bru, por ejemplo, ¿no? la artista catalana que tiene que exiliarse a Chile, todo el tiempo estoy intentando
evidenciar que la vida y el arte están en el mismo plano, ¿no? Que va todo de la mano. El hecho de poder usar las recetas de la abuela, las recetas del interior de Castellón, ¿no? Esos rollos de anís o las migas. Estuve pensando en apuntármela algunas, sí. Sí. Mi abuela, con esto he sido fiel a las recetas de la abuela, es una novela, con lo que hay mucha ficción. También están ficcionadas las cartas entre ellos, pero no están ficcionadas las recetas, pero he de decir que se guardaban muchos trucos, con lo que no creo que... Están censuradas. Sí, previamente. siempre tenía truquitos que no desvelaba. Las recetas pictóricas las podéis hacer en vuestras casas. Estas van a salir bien seguro. Esto es muy interesante. En mi casa la alegría era enorme. Yo iba a ser la Virgen. Casa, alegría, Virgen. Bueno, quiero que nos cuentes de dónde. Te iba a preguntar de dónde vienes, pero en realidad de dónde venimos, ¿no? Donde esté en la casa la alegría y la Virgen, las tres cosas todas en una misma frase. Necesitaba recuperar elementos de la tradición del lugar del que vengo, para poner un foco en ellos y para colocarlos en un lugar muy literario también, ¿no? Chile es muy importante en el libro, siempre cuento la misma historia, ¿no? Una de las cosas que más me sorprendieron de Chile fue que en el momento en el que piso aquella tierra siento algo en el suelo que me sube por las piernas y entiendo que el realismo mágico no es una corriente literaria, sino que es una manera de entender el mundo. Esa mirada que se configura desde ese lugar o que se afirma, ¿no? En Chile a una edad temprana, es con la que después analizo todo lo que sucede en el lugar del que provengo y que nunca he cuestionado. El hecho de que un pueblo entero se divida en dos bandos, las mujeres del pueblo se dividan en las que adoran a la Virgen Rosa y las que adoran a la Virgen Azul y que luchen entre ellas, ¿no? Para ver qué mes se impone más el color de cada una de ellas. En octubre es rosa todo el pueblo, en diciembre es azul. Que haya una sola Virgen, ¿no? Que el judeocristianismo pese tanto en nuestras vidas y aún así, a través de esta batalla de vírgenes, a las mujeres se nos coloque en ese lugar tan heteropatriarcal, ¿no? De tener que estar compitiendo entre nosotras, de tener que estar luchando las unas con las otras. Es una auténtica batalla campal lo que sucede en mi pueblo. Es que hasta los comercios se ponen del bando de la que toca en ese momento, ¿no? Entonces las pastelerías tienen unos decorados rosas durante todo el mes de octubre, las tiendas de moda, todo el pueblo es rosa, el suelo es rosa, porque tiran papeles rosas. Eso es realismo mágico también. Nunca me lo habría imaginado. Pues claro, a mí me costó entender que eso no sucedía en todos los pueblos. Bueno, pero en todas las casas la virginidad era una alegría. Nuestra virginidad siempre ha sido una alegría en nuestra casa. O sea que, sí, independientemente del rosa y el azul... lo podríamos desarrollar. Lo que pasa es que yo creo que No hace haría falta. demasiados spoilers, ¿no? Con la virginidad y la anguila. Spoiler ninguno, que hay que mantener la tensión hasta el final. Ya has hablado un poco de esto. En realidad, claro, también vas a ir hablando... O sea, ya has dicho cosas de las que yo más adelante quiero preguntarte, pero hay un capítulo que empieza diciendo: la mayor parte de mi vida la he pasado rodeada de mujeres, y es curioso porque, bueno, creo que en realidad es la mirada, ¿no? Desde donde has contado el libro, porque es un libro completamente... es como lo del abuelo y la abuela, ¿no? O sea, empiezas diciendo: la mayor parte de mi vida la he pasado rodeada de mujeres, pero la figura del hombre arrasa prácticamente en diferentes contextos, en diferentes relaciones, y estas mujeres que han formado parte de tu vida, parece que hay una especie de invisibilidad, ¿no? Que se va haciendo cada vez más visible y más grande hasta que llegamos al final, ¿no? Pero... Sí, yo creo que esto podría resumirse, es muy importante a lo largo de toda la novela, podría resumirse con una visita al Prado que hice con un amigo que
que sabe mucho sobre teoría de arte, y estábamos viendo la oración en el huerto de Tiziano. No sé si tenéis en mente la pintura. Es una pintura en formato vertical, es muy oscura. Solo en la parte superior izquierda está la luz, ¿no? Y es Jesucristo rezándole al Padre antes de que se lo lleven preso, ¿no? Y fue muy interesante, como siempre, escuchar a mi amigo. Yo sé que con él llego a lugares a los que no llegaría sola y espero yo aportar también algo a su experiencia. Y me di cuenta, mientras él narraba, cómo casi todo nos llevaba todo el rato a la zona de luz, ¿no? Cuando pintas, sobre todo al inicio de aprender a pintar, piensas que la zona de sombras no importa, ¿no? Que se puede resolver con 2 brochazos, ¿no? Nuestra cultura nos hace fijarnos siempre en la zona de luz y lo que trabajamos siempre es la zona de luz, donde buscamos los matices, donde la parte de la pintura a la que le dedicamos más tiempo es esa zona luminosa. Y también en aquel momento estábamos muy fijamente obsesionados, ¿no? Con desentrañar todo lo que sucedía en esa zona minúscula de luz. La zona de sombra estaba llena de veladuras, de arrastrados, de materia, ¿no? A nivel narrativo era importante y la estábamos ignorando todo el tiempo. Y ahí tuve una revelación y pensé, claro, ahí es donde vivimos las mujeres, en esa zona que nadie mira pero que es tan grande. Inmediatamente dije, no vivimos todas aquí juntas en estas tinieblas, porque si viviésemos todas juntas aquí en estas tinieblas no estaríamos ya en las tinieblas. Y la anguila es un poco eso, ¿no? Es explicar que estamos todo el rato juntas, que estamos físicamente juntas, que se supone que estamos hablando entre nosotras, pero que hay una mirada dominante que no nos permite hablar de lo que deberíamos hablar, de lo que permitiría que esa zona de tinieblas desapareciera, ¿no? Y que la zona de luz se hiciera más grande y ocupara la gran parte del cuadro, ¿no? Con lo que vi que sí, que vivimos en las tinieblas, pero que cada una vive como en un cubículo minúsculo de tinieblas, ¿no? Y que se tenía que reventar el cubículo, teníamos que reventar todos los cubículos, estar juntas en esa zona de tinieblas y subir a la luz, ¿no? Y eso es la sororidad. Y yo creo que eso es otro de los elementos que está todo el tiempo palpitando en la novela, ¿no? Estamos juntas, pero ¿de qué hablamos? De ellos. Estamos juntas, pero ¿cómo nos mostramos? Como ellos quieren que nos mostremos. Estamos juntas, pero todo el rato se sucede lo mismo, ¿no? A lo largo de la narración de la anguila. La cerraron hace 20 años, pero nuestra tienda de muebles sigue en pie. Quiero que nos hables de la tienda de muebles, que además vi una foto hace nada sí. en redes, y porque este ejercicio de memoria y de homenaje también me parece muy importante, ¿no? No solo lo que significa, no solamente la raíz, sino cómo hablas también de los muebles, que hablas prácticamente de los muebles, como hablas de la pintura. La tienda de muebles es el lugar de la infancia que luego se va a repetir todo el tiempo en la vida adulta, ¿no? Otra vez esas tinieblas. La tienda de muebles de la que habla Lara es una nave de 3.000 metros cuadrados de exposición en los que están sobre tarimas como esta, un poco más bajitas, colocados comedores, habitaciones de matrimonio, habitaciones infantiles, ¿no? Podríais pensar, es el mejor lugar para una niña, ¿no? Para jugar a las casitas. Y sí, pero no, porque claro, ese espacio tan grande, si no hay clientes, está apagado, o sea, también están en tinieblas. Y el objetivo de la niña, ¿no? Es recorrer todas esas tinieblas para encontrarse al abuelo, para encontrar esa luz, ¿no? Y ese es el trayecto que se realiza a lo largo de toda la lectura de la anguila, ¿no? Ese andar en las tinieblas para buscar esa luz, ¿no? Que de hecho es una luz que en un principio iba a ser la tercera parte de la novela, y aquí vuelvo a lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? De cómo la pintura es importante durante el proceso de creación de la anguila escrita. La anguila iba a tener, tanto en la exposición como en el libro, 3 bloques, ¿no? Un bloque primero muy oscuro, que hablaba de estas agresiones que están en el léxico, ¿no? De estas agresiones que no pueden nombrarse, que están en la manera que tenemos de relacionarnos las familias, ¿no? Esa alegría porque fuera la Virgen. Muchas otras cosas. El segundo bloque quería centrarse en estas agresiones que son mucho más evidentes, pero que también el sistema invisibiliza.
porque acaban sucediendo todo el tiempo, ¿no? Estas agresiones que se construyen sobre el acoso, sobre las agresiones físicas evidentes, sobre el maltrato emocional, una violación, por ejemplo. Y luego había una tercera parte que tenía que ser muy luminosa. Y en la exposición se respeta, ¿no? Porque vi que no podía salir de la sala con la congoja, ¿no? de haber transitado esas dos partes, ¿no? La primera que resolví plásticamente con la pintura de embriones malformados, ¿no? Pintados también desde ese lugar amoroso, ¿no? Desde el que hablábamos al principio, no como algo que se rechaza, sino como algo que se abraza. Una segunda parte que pinté con las manos, ¿no? La primera parte usé los pinceles, la segunda parte la pinté con las manos y la tercera la pinté sin manos. Ya era jugaba con la horizontalidad del suelo y los tiempos de secado del óleo y del aguarrás, ¿no? Y el poder ir inclinando la pintura, el lienzo, según estaba más o menos seco, ¿no? Con toda la paciencia del mundo. Con lo que esa tercera parte luminosa, en la que el yo ya desaparece totalmente, no está el gesto de la autora, no está el querer demostrar, ¿no? ese estilo que todo el tiempo se supone que tenemos que estar buscando, ese decir, esto lo he hecho yo, mírame, ¿no? Es desaparecer, ¿no? Además, es una tercera parte que es blanca y que la sala se ordena desde el blanco más sucio al blanco más limpio, más puro, que coincide con el blanco de la pared, con lo que vuelve Roser Bru y vuelve la vida, la mirada y el arte en el mismo plano, ¿no? Desaparece, la pintura se funde con la pared. Había también una tercera parte luminosa en la novela que eliminé, ¿no? Y es curioso porque pensaba que iba a ser mucho más difícil pintarla que escribirla. Pensaba en todos los autores que se han enfrentado a pintar la Divina Comedia, ¿no? Ese viaje ascensional en 3 actos que al final era un poco lo que yo estaba haciendo con La Anguila. En lo bien que se lo pasan, ¿no? Los autores y autoras, sobre todo autores, pintando ese infierno, ¿no? Pintando todos esos monstruos, ¿no? Luego los castigos y cómo resuelven la luz. Es muy difícil resolver la luz. Y a nivel plástico la resolví con mucha facilidad y casi sin entender qué estaba sucediendo. Sobre todo fue gracias a que resolví no querer verme pintada en las telas, sino que ya si tenía que hacer después un trabajo de identificarme con aquello o rechazarlo, lo que fuera, hacerlo, pero no tenía que estar controlando, ¿no? El proceso. Y la parte escrita no tenía sentido, ¿no? Es como que a nivel plástico necesitabas esa zona de luz, ¿no? Donde descansar la experiencia emocional agresiva, ¿no? Que producen las pinturas de la primera y la segunda parte, pero en la novela sentí que la estructura me pedía que dejara al lector o a la lectora en la mierda, ¿no? Y que sí, y que cada uno se resolviera. Suele pasar con la literatura, sí. Y que cada uno y cada una resolviera esa luz como desde pudiera. el lugar desde el que mejor lo pudiera resolver o no, o se quedara en la mierda un rato. Y lo que hice fue decidir qué momentos luminosos eran importantes y colocarlos de manera estratégica en esas 2 primeras partes. Bueno, creo que habréis flipado igual que yo, ¿no? Con lo que ha contado ahora. O sea, ahora tendríamos que salir y tendría que estar la exposición ahí. Eso sería top. Maravilloso. Niño favorito. Tápate bien esas piernas hermosas y largas que tienes, que vas provocando y te vas a resfriar. Ahí Qué lo dejo. ridículo, ¿eh? Cuando cambiamos el género en hechos que pensamos que son inamovibles y que forman parte de nuestra experiencia y van a seguir formando parte de ella. Yo hago muchas veces este ejercicio y lo ridículo a veces da paso a una carcajada, pero muchas veces da paso al llanto, porque es muy cruel. Y bueno, eso también es ese despertar en el feminismo, ¿no? Ser consciente todo el rato de que se tiene que ir revisando y tiene que ir enfrentándose a ese dolor para que este dolor desaparezca. Me he saltado, porque como me has dejado ahí un poco onnubilada. ¿Te has saltado? Me he saltado una... Pero fíjate, las voy a decir las dos, porque en realidad son casi la misma. Que tiene que ver, evidentemente, con la mirada propia, porque está la mirada ajena, pero
En realidad, creo que el ejercicio más interesante que hay en esto que voy a decir es la propia. Y bueno, hablan de lo mismo. Te leo dos, ¿vale? En el caso de que alabara la belleza de una rubia con botas de caña blanca, yo acudiría a mi siguiente cita con un sucedáneo de aquellas botas. Si dijera que le gustaba el cuerpo atlético de Verónica de Operación Triunfo, me apuntaría al gimnasio. Si el piropo fuera para Ana Torrent, moderaría mi dieta. Después, tenías que seguir una dieta equilibrada y hacer deporte para no recuperar los muslos de cerda desbocada que tenías antes de la operación. Querría que nos hablaras de la cerda desbocada. La cerda desbocada. La cerda desbocada, que somos todas. Bueno, es evidente, ¿no? La denuncia que hay en estos fragmentos, ¿no? Es otra vez esa mirada imponiéndose, ¿no? Esa mirada que no nos pertenece y que acaba provocando que vivamos en unas jaulas absurdas, ¿no? También pienso mucho, ¿no? Y de hecho también aparece en la anguila, ¿no? Me molestaba hasta mi propia carne, ¿no? Esa necesidad de... Sí. ¿Perdona? Que dice lo de la cara, lo dice en un momento, ¿no? Sí, por eso también me parece tan interesante el personaje de Juanita, ¿no? Porque es el que acaba, cuando empieza a hablar del físico, la primera vez que nombra el físico, que lo nombra muchas veces, también hay una obsesión por el físico, lo primero que Juanita dice... es la abuela. Juanita es la abuela. Lo primero que dice sobre el físico, ¿no? Le dice al que es su novio, a Alfonso, que ha estado enferma y ha adelgazado mucho. Entonces, enseguida le dice, pero no te preocupes que yo la carne la recupero rápido. Y inmediatamente después, la conclusión a la que llega cuando engorda es la opuesta, ¿no? No Claro. voy a poder vestirme, tendré que llevar un abrigo. Es como todo el rato esa mirada ajena, ¿no? Que además decide que hay una única manera de habitar o de ser un cuerpo de mujer, ¿no? Cómo nos va llenando cómo nos va minando nuestra autoestima y cómo nos va colocando en ese lugar tan siniestro, ¿no? Ayer estaba leyendo un librito de una señora que ahora no voy a poder citar porque no recuerdo su nombre, del 1700, ¿no? Que ya le escribe una carta a su hija y le explica cómo va a tener que trabajar toda la parte intelectual y de los afectos, porque en muy poco tiempo ese envoltorio que le permite ser torpe, que le permite equivocarse, ¿no? Que le permite hacer lo que le venga en gana, va a desaparecer, ¿no? Entonces va a estar aparcada. Y esto ha pasado en todas las presentaciones, ¿no? La reflexión sobre nosotras, que durante todo el tiempo, durante mucho tiempo somos demasiado jóvenes y de repente somos demasiado viejas, ¿no? Sobre dónde está ese punto de maduración perfecto de nosotras para que se nos tenga en cuenta. Cada vez que hablo del cuerpo desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar envoltorio, desde ese lugar observable, ¿no? Desde ese lugar que intenta encajar en un patrón en el que es imposible encajar, ¿no? Hablo de esa tortura, ¿no? que implica estar pendiente de muchos hechos de los que tendríamos que olvidarnos. Esto te lo preguntas tú, pero te lo pregunto yo a ti. ¿Cómo se hace para hablar de la condición humana cuando se es mujer? Pues sabiendo que va a caer mucha mierda y que puedes hacer así, quitártela. Ya Muy está. bien. Un hombre tiene la edad de la mujer a la que ama. Vamos a entrar en la parte cursi del libro. Ah, ¿te parece que está en la parte cursi del libro? Sí. ¿Que un hombre tenga la edad de la mujer a la que ama? Bueno, me parece una cosa horrible, vamos. Sí. Bueno, Eso no me parece nada cursi, me parece terrible. Esto ¿no? es una frase, es una Ojalá cita, pudiéramos apropiarnos de, de sí, las edades de la gente, que está pero en ¿para qué las queremos, no? Bueno, es otra vez lo mismo. Una frase que está en un sobrecito de azúcar, ¿no? Estamos hablando todo el rato de los abuelos, ¿no? De la historia de amor de los abuelos. Para mí,
era importante esa historia de amor porque me servía como contrapunto de la historia de los afectos del personaje que en la novela lleva mi nombre, ¿no? Por un lado está esa historia de amor, que también es una trampa porque la leemos o la queremos leer desde un lugar de mucha felicidad y de mucha ternura, ¿no? Y está absolutamente llena de bombas por el suelo, ¿no? Esa Juanita Reina tan salerosa, ¿no? Que también iba inyectando, ¿no? en las mujeres jóvenes esos deseos tan atroces, ¿no? Que para algunas son importantes, pero otras preferirían no experimentarlos, ¿no? No querer llevarlos a cabo. Como decía, hay dos historias en paralelo. Por un lado está la historia de amor de los abuelos, una historia que empieza a finales de los años 40, y luego los afectos, digo afectos porque no hay una historia sólida, ¿no? Que pueda estar entrelazándose con la de esta pareja más mayor. En esa historia de los afectos hay un personaje que sí que se impone con total... bueno, se impone. Es el personaje. Es un señor catedrático de pintura que abusa, ¿no? Que hace uso del poder que le da la cátedra, del poder que le da la edad y del poder que le da su género, ¿no? Para doblegar a una serie de mujeres, a muchas mujeres, mucho más jóvenes que él, que aparecen en su vida, ¿no? Entonces, hablo de lo cursi, ¿no? Porque este señor, que supuestamente es tan culto, ¿no? Y que ha tenido acceso a tantas lecturas y que ha podido formarse desde el lugar que él ha decidido formarse, hace uso de la literatura o de la poesía desde el lugar más hortera o más cursi, ¿no? Cursi en el mal sentido de la palabra, hay cosas cursi que nos interesan, pero esa no. Y entonces el hecho de que en un sobrecito de azúcar aparezca esa frase y la coloque en una carta y la envíe al otro lado del mundo, me parece un gesto Me pareció interesante ridículo. lo de la edad porque creo que las dos siguientes cosas que tengo apuntadas, no las dos siguientes, pero tienen que ver con esto. Y creo que en el fondo no tiene, bueno, claro, tiene que ver con la edad porque evidentemente este personaje funciona así y porque hay un sistema, ¿no? Que hace también que todo funcione de cierta forma, pero los abusos o las violencias que se dan entre las personas no tienen que ver con la edad, ¿no? Pero este personaje que dice que un hombre tiene la edad de la mujer que ama, dice también en repetidas ocasiones lavarte y enjabonarte como una niña. Y hace también una reflexión, a ver si la encuentro, en una carta, ¿no? Que le manda a su amante, ¿no? Dice: la niña que aparece en mis brazos no es ninguna nueva novia, sino mi sobrina, que me está consolando este verano de tu lejanía. O sea, me parece interesante que nos hables de esa palabra, de la palabra niña, que está tan maltratada quizá, ¿no? en este diálogo, siendo una palabra tan pura, ¿no? Tan bonita, ¿no? Es muy difícil responder a esta pregunta porque te escribo la anguila para responder a esta pregunta. Creo que deberíamos también recuperar el posesivo, ¿no? Y hablar de mi niña, ¿no? O de niñita o de los diminutivos, ¿no? Para mí era importante también usar los diminutivos desde ese lugar, ¿no? Hombrecito, niñita, Alfonsita, Juanita, Alfonsito, Juanita. Hay una intención también evidente en el uso de esos diminutivos, ¿no? Y cómo el contexto los coloca en un lugar hermoso y en un lugar de afecto y en un lugar amoroso, ¿no? Y en el otro contexto, ¿no? El uso de ese diminutivo es algo absolutamente denigrante. No te sé responder mejor a esta pregunta porque no quiero... Si empiezo a desarrollarla no nos iremos de aquí. No, me parece bien, Paula. Ahora vamos a hablar de una cosa más fácil, ¿vale? ¿Perdona? Vamos a hablar de una cosa más fácil.
Hay un capítulo que empieza diciendo: recibí un sobre con 8 fotos y un folio manuscrito con tinta azul. Esto te lo he señalado porque las fotos, la fotografía, igual que la pintura, ¿no? Pero la fotografía me parece que funciona dentro del libro pues como hilo narrativo casi, argumental, ¿no? Hay muchas veces que se describen, ¿no? Que se describen las fotos, ¿no? Fotos antiguas, fotos actuales, fotos que se están haciendo en el momento. Me parece como que como que el tiempo creo que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Pero creo que como que el tiempo estuviera formado en esta novela a través de las imágenes, ¿no? Y están las cartas, ¿no? O sea, ella recibe un sobre con 8 fotos y un folio manuscrito con tinta azul, pero en realidad las cartas aparecen a lo largo del libro y las fotografías también, ¿no? Y quería saber, o sea, si lo has hecho, o sea, cómo has trabajado esta simbología, además, que tienen las fotografías y las cartas que guardamos, ¿no? ¿Cómo has ido desgranando? Yo las he puesto al mismo nivel que pongo la pintura o que pongo o donde pongo el acto de mirar, ¿no? Es igual de importante esas fotos, son igual de importantes esas fotos que llegan en ese sobre como el momento en el que el personaje de la niña y el hombrecito están mirando cómo unas ramitas se mueven, ¿no? Y cómo la sombra proyectada en la pared también se mueve, ¿no? Y cómo la luz impacta sobre el muro. Es un libro sobre la mirada, con lo que es igual de importante mirar una foto que mirar un momento, que mirar una relación desde un lugar mucho más, una relación del pasado, ¿no? Desde un lugar mucho más presente. Es un libro de una pintora, este libro, con lo que, a pesar de no querer pintar en el libro, estoy pintando todo el tiempo. Todo el rato, claro. Y para mí también era importante la fotografía. De hecho, en la portada hay una fotografía porque daba a la pintura otro enfoque, ¿no? Y aquí entraríamos en el taller La Madrid. Ya estamos acabando, mierda. ¿Cuánto queda? ¿15? Sí, bueno, pues seguimos. ¿Ya? Sí. Santiago de Chile, vale. Sí. ¿Quedan 15 minutos para nosotros o ya para las preguntas? Pues entonces te voy a hacer otra pregunta. Porque ya has hablado de Santiago de Chile, que, bueno, creo que, es que más o menos lo has nombrado antes, ¿no? Todo lo que significa en el libro. Mira, me voy a ir, en realidad, a lo que creo que es más importante. O sea, no lo encuentro, ¿os imagináis? No. Esta me parece la gran revelación del libro. Aquí están desde Juanita, creo, a todo lo demás. Y es efectivamente la luz, ¿no? Entendí entonces quién había sido yo para aquellas mujeres y me acerqué a la que más incómoda me había hecho sentir y le pedí disculpas. Las pedí así en general, con un vacío en la tripa, sin encontrar las palabras correctas, que yo también había estado todo el día bebiendo. Hablar con aquella mujer me tranquilizó y su mirada me hizo hacer las paces con una parte de mí que empezaba a desaparecer, saber que yo también pertenecía a su género, una desgraciada. Este encuentro, ¿no? Es muy... Este fragmento, yo no he releído La Anguila, pero estoy presentando La Anguila y siempre aparece en momentos importantes este fragmento y a mí me sigue emocionando. Quería toda esa emoción, que no solo está en este fragmento, poder condensarla en la novela, ¿no? Sucede también cuando pintas, ¿no? Si no te emocionas no vas a poder emocionar a nadie. De hecho, esto era un elemento importante en la conclusión del libro, ¿no? La manera en la que acaba el libro, yo quería que fuera muy emocionante, ¿no? Y que ese yo que empieza a aparecer en ese momento que acabas de leer fuera el que se impone, ¿no? Y fuera el que pudiera ya convivir con muchas otras mujeres con las que sí que hubiera un diálogo, ¿no?
con otras mujeres que hablaran de muchos otros temas, ¿no? Que el único tema importante no fuera el cuerpo y la relación con los hombres. Y yo creo que en parte es importante en el libro y es tan emocionante porque es el despertar, ¿no? Es el despertar que entiendo que muchas de nosotras estamos, en algún momento hemos identificado y es a lo que nos agarramos, ¿no? Cuando todo se tambalea otra vez, ¿no? No quiero fallar a esa mujer que ha despertado, ¿no? No quiero volver a ser esa mujer que pueda hacer daño a otras mujeres por torpeza o porque está siguiendo con las buenas costumbres, ¿no? Porque está siguiendo con lo que le han dicho que es lo que se tiene que hacer. Con lo que antes he nombrado la palabra sororidad, yo creo que es aquí cuando existe conciencia del término, ¿no? Sin conocerlo. Pero cuando la niña ya empieza a arrancarse pieles, ¿no? Y ya empieza a darle la espalda a un yo al que ama, pero con el que no puede seguir cargando, ¿no? Porque es un lastre. Y eso da mucho miedo, ¿no? Eso da mucho miedo. Pero mucha libertad también. Sí, sí, sí. ¿Vamos? Pues, si queréis hacer... ¿Cuántas preguntas? 5 preguntas. 4 o 5 preguntas. ¿Alguien quiere intervenir? Mira. Bueno, mientras llega el micro, aprovecho para agradecer a Matadero, a Capítulo 1, a Lara Moreno y a todos vosotros y vosotras que esto esté sucediendo. Porque... Bueno, nada, una cosa rápida, sobre todo del inicio, ¿no? ¿Escucha bien? No se oye. No se bien, escucha. ¿verdad? Bueno. Me inquieta del libro el hecho de que arranque con una declaración sorprendente, ¿no? No te entiendo. No se entiende. No. Igual, ¿Sí? si te bajas la mano. Vale. ¡Hombre! La duda es el arranque. En el arranque declaras que como escritora no llegas a concretar y a dominar todo lo que quieres decir como lo haces como pintora, ¿verdad? Entonces, mi duda es si como escritora crees que has trabajado más desde la mancha, si la palabra ha sido tan imprevisible como la mancha a la que aspiras, o crees que ha sido un libro más, una novela más de dibujo, más detallada y menos imprevisible. Ha sido mancha. De hecho, creo que algo que ha beneficiado a la novela ha sido la libertad que me he permitido pintando. Lo que he explicado antes, ¿no? El entender que yo como autora tengo que desaparecer, que si hay algo importante en la obra, que si algo va a trascender, si es que trasciende, que seguramente no, pero si algo ha de trascender, ha de ser la obra, no he de ser yo a través de ella, ¿no? Con lo que me ha pasado escribiendo algo que no me había sucedido nunca, ¿no? Y que sí que me había sucedido muchas veces cuando pintaba. Y eso me colocaba como escritora en un lugar poderoso y en un lugar hermoso, porque de hecho me ha sucedido durante la escritura de La Anguila lo que explicaba con respecto a la pintura, ¿no? Que muchas veces acabo una obra y no la entiendo. Y necesito ese reposo también en la mirada posterior a la ejecución de la obra, ¿no? Y ese colocarla contra la pared y seguir con bueno, además he trabajado con muchas pinturas a la vez justamente para que no pasara eso. Y después aceptar lo que hay sobre la tela. Yo quizá querría haber hecho algo más sutil o más hermoso o más oscuro, pero esto es lo que he hecho. Porque el objetivo era contar esto otro, ¿no? Entonces, mientras escribía, me sucedía muchas veces y cada vez más lo que me sucede mientras pinto. Con lo que quizá a lo que te refieres con el dibujo es más al estar atenta, ¿no? A esa estructura, al no salirme de esa estructura. El dibujo se ha roto. El dibujo es como se ha fragmentado y ha desaparecido, ¿no? Y la mancha, y eso lo explico en ese momento en el que hablo de un sueño, ¿no? En el que el personaje está delante de un lienzo de 3x3 blanco y que la carne
y el movimiento del cuerpo condiciona la pureza o la impureza, o sea, la impureza de la pintura, con lo que la carne tiene que desaparecer, ¿no? Para que la pintura se imponga. A ver, yo he trabajado mucho más el texto que la pintura, lógicamente, porque donde me desenvuelvo con más facilidades es en la pintura, a pesar de no querer repetir patrones y colocarme en lugares incómodos. Pero el texto de La anguila es un texto que llevo mucho tiempo trabajando, ¿no? Y que los 2 últimos años y medio ha sido ya algo evidente, algo que ocupaba mucho espacio físico y mental en mi vida, algo que necesitaba mucho reposo y lo que me sucedía muchas veces cuando lo revisaba era que me sorprendía, ¿no? Que había momentos de la narración que sentía que no había escrito yo, y eso es mancha, ¿no? O lo que sucede con los personajes, ¿no? Que tú tienes todo muy controladito y decides que Lidia, que es un personaje del que no hemos hablado y a mí me parece importantísimo y muy entrañable, ¿no? Yo quiero que Lidia cruce un puente, llame al timbre y diga esto. Y Lidia se empieza a descojonar y se va en la otra dirección. Entonces tú tienes que seguir al personaje, ¿no? Y cuando sucede eso ya estás dentro del personaje. Y entonces entras en todos los personajes y tú desapareces. Es mancha. Sí, yo creo que es mancha. Hola Paula, gracias por abrirte así con nosotros y contarnos todo esto. Me ha gustado mucho la... ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Así? Sí. Me ha gustado mucho la reflexión que has hecho sobre el papel de la luz y la oscuridad en la pintura, ¿no? Y cómo nos enfocamos en una cosa y en otra, el ejemplo que has puesto. Y a mí me ha hecho pensar en tu propia obra, que al principio, bueno, por ejemplo, en qué hacer cuando en la pantalla aparece Dient, para mí es mucho más luminoso, aunque sea triste, melancólico, ¿no? Y luego pasamos a un momento mucho más de oscuridad con la sed, roedores y ahora con la anguila, aunque haya luz dentro de esa oscuridad. Quería saber si tú lo veías también así, si te reconocías en esa evolución, en haber puesto el foco en eso y en hacia dónde irías ahora, luz, oscuridad o cómo lo ves. Gracias. Gracias a ti. Fíjate que yo la obra más oscura y más terrorífica que creo que he hecho es qué hacer cuando en la pantalla aparece Dient, porque ahí está llena de trampas, ¿no? Es un envoltorio preciosista que protege agresores, que justifica agresiones, que ¿cómo se hace para hablar de la condición humana cuando se es mujer? Pues no como cuando en la pantalla aparece Dient, porque es alguien que intenta ser sujeto, pero no se permite serlo porque todavía está muy pendiente de esas enseñanzas, ¿no? Que le han metido, ¿no? Y claro, no está esa mirada crítica, no está, es muy doloroso ese libro. Y yo como autora del libro todavía me duelo más, ¿no? Porque veo que soy en ese momento un producto perfecto de ese contexto, ¿no? Que quiero ser sujeto, pero soy sujeto como el patriarcado quiere que sea sujeto, ¿no? Siendo complaciente, cruzando las piernas, sonriendo y entendiendo que las agresiones se dan y que no lo son, en verdad no son agresiones, o sea, en verdad hay consentimiento, cuando es lógico que no lo hay, ¿no? Yo veo mucha más luz en La sed, a pesar de que es un libro aparentemente más oscuro, porque en La sed sí que hay una mujer que está enfrentándose a toda esa oscuridad. Y luego no olvidemos que la oscuridad está llena de luz y que es imprescindible enfrentarse a ella y habitarla, con lo que yo pienso que cada vez mi obra es más luminosa. Y bueno, las últimas pinturas son blancas directamente, yo que temía al blanco, le tenía un miedo atroz, me parecía que era leche todo el tiempo y que me ensuciaba la pintura. Ahora no concibo una pintura sin el blanco, ¿no? La pintura, lógicamente, yo creo que es más predecible hacia dónde va. La literatura va a despojarse, Lara, me ha gustado mucho, ¿no? Cuando hablabas de ¿cómo lo has dicho? De ese yo que hablaba a veces desde un lugar que no estaba contaminado, ¿no? Y luego cómo hablaba a través de otras voces, ¿no? Y estoy segura de que la siguiente obra narrativa no va a tener otras voces. Ya hay un intento aquí en La anguila. De hecho, recuerdo que solo
decidí que solo habría una cita en La Anguila, que es con la que se abre, una cita de Nell Leyson, que es una autora que yo admiro, adoro y de la que aprendo mucho, ¿no? Y en parte es la culpable de acelerar esta segunda parte, que yo me estaba reservando para un siguiente libro, porque le expliqué, ¿no?, esta primera parte de estas agresiones, ¿no?, que están en la herencia. Y bueno, tuve la suerte de coincidir con ella en Oaxaca hace 2 años, y fue ella la que con los ojos iluminados, ¿no?, me dijo: tienes que contar esta segunda parte ya. Seguramente la narración me habría llevado a resolver eso yo sola, ¿no? Pero esa Nell Leyson tan flipada con esa necesidad, ¿no?, de contar esa historia, de ser sujeto desde ese lugar, bueno, me acerca irremediablemente hacia la luz, y cada vez habrá menos pátinas, ¿no?, de hombrecitos y de otras voces, ¿no?, a las que te agarras, ¿no?, para poder narrarte. ¿Ya? ¿Nada más? Ah, mira. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Hola a las dos. Yo quería preguntarte algo muy básico, que es cómo es esa anguila tuya. No sé, hablamos mucho de la anguila, pero no sabemos cómo es la anguila. Y también una parte quizá un poco más complicada, y es que tiene relación con esto que acabas de decir. ¿Qué parte de la anguila está todavía en ti, aunque no quieras? Yo creo que la anguila está muerta. La anguila ha hecho todo su recorrido, ha sido una hojita de sauce, ha llegado a las costas de Europa, ha podido no ser cazada, ha subido los ríos, ha estado muchos años en el barro, y ha vuelto a parir al mar de los Sargazos, y con el parto y la muerte que contenía ese parto también ha muerto. Con lo que para mí era importante la metáfora de la anguila por el hecho de las mutaciones, ¿no?, y del tener que adaptarse al medio para sobrevivir, también por lo escurridiza, ¿no?, que es, por lo misterioso que es el animal también, ¿no?, como tuvo durante tantos siglos a tantos hombres importantes y altamente inteligentes pendientes de ella, ¿no?, de saber si era un pez, si era un reptil, cómo se reproducía, ¿no? Claro, desconocían todas estas mutaciones, con lo que para mí lo importante era la mutación, era la supervivencia y era enfrentarse también a la muerte y al parto. También por eso es importante la anguila, ¿no? La novela empieza tirando del hilo de roedores cuerpo de embarazadas en embrión, que es esa imposibilidad de gestar a un ser sano, ¿no?, de gestar monstruos. Es estar gestando monstruos. Con lo que, sí, la anguila ya está muerta. Sí, en el libro, bueno, yo me la he podido imaginar. La anguila, digo. No. ¿Qué has imaginado? No, pues una anguila. Que ella lo cuenta súper bien. Es blanca, ¿no? Espero que la hayas visto blanca. No tan blanca. ¿Lo dejamos aquí? Sí. Pues ya está. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, bien. Lara. Bueno, nada, solo ¿Me voy? daros las gracias por No me haber voy. venido y acompañarnos esta tarde, y recordaros que ahora tenemos la firma de libros. Los que lo tengáis ya podéis hacer ya la fila por ese lado, subís, bajáis por aquí, y el que no tenga su libro lo puede adquirir aquí en la entrada del auditorio. Gracias a todos por venir. Ves como yo.
Yo podía irme, la que no podías irte eras tú.